Bueno, buenos días, queridos alumnos. Mi nombre es el doctor Claudio Domínguez. Soy docente del Hospital de Clínicas José de San Martín, profesor adjunto honorario, y soy jefe de clínica cardiológica del Hospital de Clínicas. Seguramente en algún momento, bueno, ustedes son de medicina, pero cuando me van a ver correr ahí con los residentes cuando estén en clase, cuando estén en los prácticos en algún momento y pase esta cuarentena. Bueno, el objetivo de esta clase es a ver cómo llegamos al diagnóstico clínico y semiológico de las miocarditis y las miocardiopatías del adulto. Los objetivos de esta clase fundamentalmente van a ser definir las miocarditis y las miocardiopatías, sus diferencias etiopatogénicas, fisiopatológicas y sus formas clínicas. ¿Cuál es su evolución natural y su pronóstico? ¿Cómo se diagnostican? Que es lo más importante de la clase. ¿Cuáles son los métodos complementarios más útiles y en algunos casos algoritmos diagnósticos recomendados? Vamos a empezar por las miocarditis y su diagnóstico clínico. Podemos definir a las miocarditis como una inflamación multifocal o difusa del tejido miocárdico asociado a fenómenos de necrosis celular y grados variables de disfunción ventricular, o sea, mala función de los ventrículos, predominantemente el izquierdo. Puede afectar concomitantemente, aparte del miocardio, al intersticio, a los vasos miocárdicos y al pericardio. Cuando predomina la afectación del pericardio, se suele llamar miopericarditis. Hay muchas clasificaciones, ahora van a ver, las más usadas son 3, pero de cualquier manera, la más útil de todas es la clasificación clínica cronológica. Esta clasificación clínica cronológica, que tiene como unos 20, tiene más o menos unos 20 años, tiene como ventaja que es bastante útil clínicamente, correlaciona mucho, se puede usar en todos los pacientes, tiene una buena correlación con el pronóstico, no utiliza terminología cardíaca y no tiene ninguna relación con el tipo de causa, o sea que a veces no orienta estrictamente al tratamiento, aunque sí permite tomar conductas. La clasificación es aguda, la que implica comienzo abrupto, aguda común, o sea, comienzo dentro del último mes, últimas 3 semanas, dicen algunos. Fulminante es una aguda, pero que rápidamente lleva al paciente al shock cardiogénico, o sea, a la imposibilidad de mantener la función de bomba del corazón y el consiguiente estado de shock o de mala perfusión de los tejidos. Crónica, estamos hablando de mayor de 6 meses de evolución. Ustedes me dirán, ¿qué pasa entre la aguda y la crónica? Bueno, sería una forma de aguda prolongada o subaguda. Pero la crónica definitivamente tiene más de 6 meses de evolución. A veces la aguda pasa sin que uno se dé cuenta. La crónica puede ser por persistencia, o sea, esto tiene que ver también con el pronóstico. Un paciente que tiene miocarditis pero no termina de curarse nunca, ese tratamiento, o bueno, espontáneamente. Es recurrente cuando mejora, pero vuelve a aparecer. Es latente cuando mejora, pero nunca mejora absolutamente, aunque no tenga síntomas, persiste en el tiempo en forma evidente o no evidente. Y la mortalidad de cada uno de ellos van a ver que es muy diferente. Son todas elevadas, pero diferentes. La aguda común, que no es un cuadro lindo porque muchas veces tiene insuficiencia cardíaca y todo, si es nada más que queda limitada ahí, se trata adecuadamente, tiene una mortalidad igual del 22%. La fulminante es más del doble, 48%. La persistente, un 33%, o sea que cuanto más crónica, más mortalidad, la recurrente, 50%, y la latente 62%. O sea, que no hace falta que el paciente esté con síntomas para que tenga mucha mortalidad. Si el paciente mejora los síntomas, pero no mejora la función cardíaca, y hay evidencias que hay todavía fenómenos inflamatorios o marcadores de inflamación, ojo que el paciente puede tener una alta mortalidad. La otra forma más usada de clasificación es la etiológica. Esta etiológica sí orienta al tratamiento y tratar de evitar las recaídas. No se correlaciona con la severidad del pronóstico, pero sí ayuda a tomar conductas en base a la etiología. Las más comunes de todas son las virales. Yo les remarqué ahí, hay muchas, como verán, no vamos a hablar de todas porque se hace muy larga la clase, pero los más frecuentes que hay que pensar y se usan para el pirar son el adenovirus,
el Coxsackie, y después están el ecovirus, el virus de la influenza, aunque les parezca mentira, el HIV, el Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? Que provoca neumonías atípicas, hay un montón, después rubiola, sarampión, bueno. Y en la actualidad hay que tener en cuenta el coronavirus, que si bien provoca mucho más compromiso respiratorio, puede provocar compromiso miocárdico. Aunque el mecanismo es mixto, no solamente por miocarditis, sino también por enfermedad trombótica coronaria. Infección parasitarias, bueno, hay varias, pero la más importante para nosotros es el trypanosoma, que produce miocarditis crónica y lleva a la miocardiopatía dilatada, o sea, el Chagas, Trypanosoma cruzi. Las bacterianas son menos frecuentes, pero no por dejo dejan de ser importantes tenerse en cuenta. Las bacterianas son raras, pero las más comunes que tener en cuenta son la brucelosis y la difteria. Las demás son mucho más raras. La espiroqueta también lo puede producir, la leptospirosis, y también lo puede producir los hongos, como la actinomicosis, la candidiasis, la coccidioidomicosis y la histoplasmosis. Las riquezas son rarísimas, pero bueno, acá no existen prácticamente, pero también lo pueden provocar. Pero hay miocarditis que son mediadas inmunológicamente, o sea que el mecanismo es que se desencadena una respuesta inflamatoria por diversas causas, y eso es lo que daña al miocárdico, y no hay un agente etiológico ni viral, ni bacteriano, ni parasitario, y menos, ¿cómo se llama?, de tipo micótico. Alérgenos pueden ser algunos, como algunas alergias a algunas sustancias como la acetazolamida, mitriptilina, cefaclor, colchicina, furosemida. Ven que hay muchas causas. La más jorobada de todo eso, hay que tenerla en cuenta, son la acetazolamida, la mitriptilina, la cefalosporina de segunda, la colchicina y el toxoide tetánico. Igual que cualquiera de estas puede provocarlo excepcionalmente. A los antígenos, ¿qué son? Antígenos producidos por uno mismo por rechazo del trasplante cardíaco. O sea, cuando un paciente tiene un corazón trasplantado, la miocarditis puede ser por rechazo de los propios antígenos, digamos, del cuerpo contra el antígeno que no reconoce. Y autoantígenos, o sea, en un corazón autóctono de uno se pueden producir autoanticuerpos en determinadas enfermedades, hay que tenerlas muy en cuenta, inmunológicas. ¿Cuáles son las más comunes? Por frecuencia, el lupus. Por frecuencia, la esclerodermia. Por frecuencia, la tirotoxicosis. Y por frecuencia, obviamente, el diabético insulino dependiente puede ser autoantígenos. Pero no hay que olvidarse, el síndrome de Church-Strauss, que es una vasculitis que puede producir compromiso de miocardia, la miocarditis de célula gigante, que es una forma rara, la enfermedad de Kawasaki, que es justamente una miocarditis producida por autoanticuerpos, polimiositis, o sea que cualquier enfermedad inmunológica puede producir una miocarditis. Obviamente, todas las más frecuentes que ustedes van a ver son las enfermedades autoinmunes conocidas: lupus, esclerodermia, polimositis, sarcoidosis. No se olviden de las demás. Y también hay miocarditis tóxicas, no solamente inmunológicas, sino el daño, la inflamación se produce por efecto de las sustancias ingeridas: anfetaminas, antraciclinas, catecolaminas, cocaína, etanol, ciclofosfamina, interleuquina 2 y el litio. De estas es importante tener en cuenta que la cocaína puede actuar por un mecanismo vascular, pero también por un mecanismo tóxico directo sobre el miocardio. Lo mismo que el etanol y las catecolaminas que puse en la miocarditis por estrés. Metales pesados como el cobre, hierro y el plomo en exceso producen miocarditis, generalmente de forma más crónica, pero pueden producir miocarditis. Agentes físicos como un shock eléctrico, la irradiación o la hipertermia pueden producir también miocarditis de tipo mecánica. Hay que tenerlas en cuenta en un electrocutado o un irradiado. Actualmente se trata de proteger el corazón, pero bueno, generalmente van a forma de miocarditis crónica. Y misceláneas tenemos el arsénico, el monóxido de carbono, el fósforo, la mordedura de escorpión, de víbora o arañas. Y la última clasificación, que ya no es etiológica, es la histológica.
La miocarditis, generalmente cuando uno hace una biopsia, por supuesto que para esto se requiere una biopsia. No correlaciona ni con el pronóstico ni con el tiempo de evolución. Lo que sí tiene que ver, puede orientar a la etiología y permite estudios inmunohistoquímicos que te definen la histología. Las más comunes son las linfocitarias y suelen ser relacionadas con infecciones. La eosinofílica es más rara y está relacionada con fenómenos autoinmunes, sobre todo alérgicos, ¿sí? Como dijimos al principio. Y la de células gigantes, si bien es una forma autoinmune, es una forma rara y especial que tiene la ventaja que responde, si uno la diagnostica y descarta todas las otras causas y hace una versión de miocárdica, la presencia tiene una muy buena respuesta a inmunosupresores. ¿Cómo es la fisiopatología general de las miocarditis? El virus o la noxa ingresa al organismo. Se produce una respuesta inmune que está condicionada por la predisposición genética de la persona a responder a ese virus. Esto va a producir la miocarditis, o sea, la inflamación de todo el tejido miocárdico, dijimos del intersticio, de los vasos y eventualmente del pericardio, y lleva a la invasión del miocardio, producción de toxinas miocárdicas, interleuquinas, daño miocárdico mediado inmunitariamente. Es también lo que sucede a veces en las miocarditis asociadas al coronavirus, aunque también está el mecanismo por obstrucción, o sea, por hipercoagulabilidad. No hablar del tema ese, pero se los comento porque estamos en la época. ¿Cuáles son grupos más de riesgo para tener miocarditis por respuesta inmune y por predisposición genética? Los niños, los hombres jóvenes, las embarazadas, los que consumen tóxicos y los inmunodeprimidos. ¿Cómo es la evolución natural de la enfermedad? La infección viral o la noxa puede cursar en forma, dijimos, asintomática. Y puede ir a la recuperación completa, pero que sea asintomática puede no ir, puede ir al daño crónico, el paciente no se dio cuenta y va a la miocardiopatía dilatada. Pero a veces nos encontramos con pacientes que vienen con mala función cardíaca, no tienen enfermedad coronaria, no tienen causa genética, y bueno, uno llega a la conclusión, no es el tema estrictamente de hoy, después lo vamos a ver un poco en la segunda parte de la clase, que uno llega a la presunción que fue la secuela de una forma asintomática de infección viral. A veces no se encuentra la causa, ¿no? Sintomática, dijimos que puede ser fulminante o puede ser no fulminante, que es la aguda clásica o la crónica. Fulminante, que es con shock cardiogénico, puede llevar a la muerte, pero tratándola, dijimos que la mortalidad era del 48, puede ir a la recuperación. Y la no fulminante puede recuperarse espontáneamente, la aguda tiene más chance, la crónica menos, puede ir al deterioro progresivo, que dijimos que las formas latentes, recurrentes, persistentes, o puede ir a la recuperación por tratamientos. Tanto las que se recuperan espontáneamente o las que se recuperan por tratamientos pueden dejar al paciente asintomático en forma definitiva o pueden hacer recurrencia. Ojo que hay una predisposición genética, dijimos. Y el deterioro progresivo puede llevar a la muerte. ¿Qué pasa con la fulminante que uno piensa que está respondiendo mal al tratamiento y no se recupera? O la que va no fulminante pero que se deteriora cada vez más, que ya tenemos. Bueno, agotadas todas las formas de tratamiento inmunosupresor. En nuestro país es difícil, pero hay que tener en cuenta que la conducta correcta para modificar la evolución natural sería el trasplante cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de miocarditis? Primero con la clínica. Esto es importante, que uno tiene que pensar en miocarditis, tiene que pensar por síntomas generales, voy a decir, y por signos generales, voy a decir, pero fundamentalmente en base a qué. Un cuadro viral inespecífico que puede estar o no estar, que siempre hay que interrogarlo, un consumo de tóxicos que puede estar o no estar, hay que interrogarlo, una alergia, una enfermedad autoinmune, cualquiera de esos mecanismos que te predisponen a la aparición de la miocarditis, tiene que tenerlos en cuenta. Y la presencia de una insuficiencia cardíaca extraña y de cambios de tipo inflamatorios en el miocardio no justificados. Por ejemplo, una aparición de onda Q difusa, un supradesnivel, pero que no sigue ninguna región del miocardio, y la presencia de reactantes de fase aguda y marcadores de daño miocárdico, como ahora vamos a ver, como la troponina.
O sea que el diagnóstico clínico se completa con el del laboratorio, que está en base a los reactantes de fase aguda, ahora lo vamos a ver, y a los marcadores de daño miocárdico, como la troponina, y si no puedo tener las troponinas, enzimas cardíacas, CPK, CPK-MB, GOT y LDH. Y hay exploraciones no invasivas que también me ayudan a complementar el diagnóstico. Si con todo esto no llego, la última posibilidad, cuando me quedan las dudas, sobre todo teológicas, tengo que ir a la biopsia endobmiocárdica, que se llega en un porcentaje muy chiquito, por suerte. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos de las miocarditis agudas? En las formas crónicas es menos marcado, pero en la aguda el paciente tiene generalmente en la totalidad mucho cansancio, como todo cuadro viral inflamatorio, y insuficiencia cardíaca asociada. El comienzo es agudo también en las formas miocarditis aguda, 100% de los casos, de la fatiga, ¿no? Faringitis o neumopatía en el 75% de los casos, porque los virus que producen la miocarditis generalmente producen también compromiso respiratorio. Fiebre mayor de 38 en un altísimo porcentaje, malestar precordial inespecífico, que puede parecer pericárdico, puede parecer miocárdico, pero es inespecífico, y casi un tercio tienen disneas de esfuerzo, cambio del STT que pueden ser de tipo pericárdicos, pero también pueden ser miocárdicos a supranivel de tipo miocárdico, o aparición de ondas Q que no se justifican o que no siguen un trazado relacionado, que después a veces desaparecen excepcionalmente, con la distribución coronaria. La taquicardia también es 2/3, o sea, miren, esto se ve en el electro, que por supuesto también se puede ver con la clínica, ¿no? Y puede haber arritmias casi también en un supraventriculares son más frecuentes, pero las ventriculares son también muy frecuentes. Los trastornos de conducción que pueden existir y pueden persistir o desaparecer son de menor frecuencia. Pueden ir de un bloqueo de rama, por supuesto, a un bloqueo AB, una disfunción sinusal. Bueno, acá hice caso clínico 1 porque lo puse como ejemplo, me olvidé de sacarlo, perdónenme, pero acá tienen un paciente con una miopericarditis. No es la más típica, ya estaba todavía en etapa inicial, tiene una tendencia a la taquicardia, pero no es tan marcada, pero lo que sí tiene un supradesnivel cóncavo hacia arriba, de 2, de 3 ABF, y también se ve un poquito menos marcado en B5, B6, y tiene infradesnivel de 2, de 3, perdón, de 2, de 3 y ABF tiene infradesnivel y supra en D1 y ABL. Esto junto con la aparición de supradesnivel en B1 y B2 hace sospechar con reactante de fase aguda que tiene una miopericarditis este paciente. Dijimos que el laboratorio lo fundá en la troponina. La troponina en las miocarditis siempre están en valores muy elevados, porque tengan en cuenta que está inflamado todo el miocardio. No es diagnóstica si es positiva. O sea, puede ayudar la curva, porque si sube muy rápidamente, va más a favor de hiperagudo y uno piensa en algo más coronario. Pero si ya está elevada de entrada y sigue subiendo o se mantiene elevada mucho tiempo, va a favor de fenómeno inflamatorio. Lo que sí no diagnostica positivamente, tiene falsos positivos para la miocarditis, pero prácticamente no tiene falsos negativos. O sea, es muy raro una miocarditis aguda sin troponina. ¿Está claro? Los reactantes de fase aguda, básicamente, ¿cuáles serían? Todos los que indican que tenemos una inflamación aguda. Leucocitosis, linfocitosis, en algunas infecciones puede haber linfopenia también. Tienen también eritro aumentada, PCR aumentada, pueden tener aumento de alfa-2 globulinas y gamma globulinas, depende del estadio que lo encontremos. Pueden tener también aumento de la ferritina, o sea, todos los reactantes de fase aguda están aumentados. Y puedo pedir el panel viral. Obviamente puedo cultivar al paciente si tengo dudas, puedo pedir una reacción si tiene epidemiología para triparosoma cruzi, o sea, para Chagas, pero lo básico que uno pida en las agudas, que es un panel viral de los habituales. Le pide Coxsackie, eco, influenza, adenovirus, y generalmente, bueno, y puede pedir Mycoplasma pneumoniae.
En la época actual, por supuesto, se puede pedir, y ya pasó el periodo agudo, para hacer un hisopado de PCR de coronavirus, puede pedir anticuerpos IgM e IgG contra el coronavirus. Realmente cuando está todavía en etapa aguda hay IgM. ¿De acuerdo? ¿Qué exámenes complementarios me confirman el diagnóstico? Hasta ahora yo la estoy presumiendo. Por la clínica la estoy presumiendo. Por los exámenes complementarios, el paciente tiene comienzo brusco, disnea, palpitaciones, fiebre, taquicardia, síntomas de cansancio, puede tener cuadros respiratorios, pero tiene signos de insuficiencia cardíaca incipiente. ¿Qué signos? Sí, muchas veces molestias precordiales, algunos rales crepitantes, disnea de esfuerzo, obviamente si está peor, entra un shock cardiogénico, tiene disnea de reposo, pero hablemos de una aguda clásica. Y cuando yo lo voy a evaluar, aparte de todo esto, puedo encontrarle un froto no, pero tiene que haber compromiso pericárdico, y aparte de eso, el paciente tiene una taquicardia que me llama la atención, le hago un electro, tiene reactante de fase aguda, tiene troponina positiva, le hago un electro, que es lo básico, y el paciente tiene taquicardia, cambios del ST raros, a veces pericárdicos, a veces miocárdicos, excepcionalmente ondas Q que aparecen y desaparecen, aunque es mucho menos frecuente. Las ondas Q suelen verse más cuando el daño es más avanzado. Y entonces, ¿qué pruebas uso para confirmar el diagnóstico? Las más usadas son el ecocardiograma, que tiene la ventaja que está muy disponible, de bajo costo y reproducible, y permite ver la evolución rápidamente. Y cuando tengo dudas y lo que pone el sello definitivo es la resonancia magnética. O sea que con la clínica, con el laboratorio de reactante de fase aguda, con el electro y con el ecocardiograma, ya voy a hacer un diagnóstico en un 70-75% de los casos. Cuando tengo dudas, con una resonancia, ahora van a ver, prácticamente complemento la posibilidad diagnóstica. Muy excepcionalmente, en casos que son muy dudosos, usa más para investigación que para clínica, por eso lo puse muy chiquito, hay una centellograma que se hace con anticuerpos antimiosina marcados con iodo, que es totalmente específica y muy sensible, pero es costosa y generalmente con los estudios de arriba llegas al diagnóstico. Si tienen que saber, ¿no? Eso de la gammagrafía con anticuerpos antimiosina, bueno, sépanlo como un colateral, usa más para investigación, pero tienen que saber qué se ve en la ecocardiografía y qué se ve en la resonancia. En la ecocardiografía existen alteraciones, pueden existir deterioro de la función sistólica, mayor o menor, alteración excrementaria de la motilidad, simulando enfermedad coronaria o alteración difusa. Un dato típico en las formas agudas es la hipertrofia localizada, por ejemplo, del septo de las papilas, secundario de edema de la pared junto a áreas de hiperecogenicidad. O sea, se convierte en heterogéneo el miocardio, en las formas muy agudas. Puede consistir disfunción del ventrículo derecho, aparte del ventrículo izquierdo, llama la atención eso, derrame pericárdico y alteraciones restrictivas, que si bien se ven también en la enfermedad coronaria, acá son totalmente difusas. Pero ojo, miren que un eco de inicio puede ser normal fundamentalmente cuando estamos en la etapa muy precoz. O sea, cuando el paciente tiene nada más que algún reactante de fase aguda, algún cansancio, alguna disnea, por causa respiratoria, dolores musculares, y lo único que tenemos es dolor procáxico o bloqueo AB como primera manifestación clínica. Esto es muy raro, por suerte, pero en algunos casos el eco de entrada puede ser normal. Después en la evolución en general tiende a alterarse. Se pueden observar en un 15% de los casos trombos intraventriculares. ¿Por qué? Porque la inflamación miocárdica suele llevar a la inflamación del endocardio y este aumenta la chance, junto con la mala función, de que se produzcan trombos intraventriculares, lo cual, bueno, complica la evolución del paciente y requiere anticoagulación, que es un tema para el año que viene. Acá tienen imágenes de cardiografía general, lo que se muestra en un paciente que tiene una miocarditis, aguda, grave, no llegó al shock cardiogénico, pero estuvo cerca. Ven una caída de la fracción de eyección de la normalidad, paciente joven, al 36%, y la dilatación del ventrículo izquierdo en casi aguda, con una ecogenicidad medio heterogénea,
Y acá se ve un poco marcado los músculos papilares que tienen que ver con el edema que le había dicho. Y un aumento también del grosor del septum interventricular, como ven acá. Esto es el septum, esta es la aorta, este es el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Acá tienen las 4 cavidades vista de la punta, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda. ¿Qué hacemos con la resonancia? Bueno, la resonancia, si les preguntan, ante un paciente que yo tengo dudas por la clínica, por todo, y no define ninguno de ellos, y tengo mala función, pero ustedes me dicen, tengo regionalidad, el tipo tuvo una infección, porque pasa en la clínica, no son todos rubios ojos celestes. Está negro, como digo yo, jorobando un poco para que se relajen, de gente que le falta un ojo o negro jetones. O sea, hay mucha variación, es muy amplio el espectro. Hay muy lindos, muy feos y en el medio un montón de cosas. Entonces, muchas veces es difícil llegar al diagnóstico. Entonces, vos suponete que tenés un paciente de mediana edad, hombre de 40 años, o mujer, si querés, que tiene menos sensibilidad que el hombre, para complicarla más, con pocos factores de riesgo, que no está cursando ninguna enfermedad inmunológica, ni lupus, ni nada raro, y que encima viene con un cuadro de reciente instalación, sí, de mialgias, de cuadro general, pero vos la encontrás con, o no son claros esos cuadros, con deterioro de la función cardíaca, pero, y tiene troponina positiva, pero no te parece que es muy difuso, no es muy localizado, queda la duda porque hay un poco de hipertrofia, no tiene ningún factor de riesgo, y bueno, ¿quién define? El eco puede ayudar, pero si tiene muestra mala función difusa, no alcanza. Entonces, ¿quién define si esto es un edema o una enfermedad coronaria? La resonancia nuclear magnética. La ventaja de la resonancia es que no solamente muestra como el eco funcionamiento y grosor de la pared, anatómicamente todavía lo muestra mejor que el eco, sino que la segunda ventaja que tiene es que define diferencias entre edema, fibrosis, o sea, un tejido inflamado y un tejido fibrótico. Y por lo tanto, va a mostrar patrones que son muy típicos y que suelen ayudar muchísimo al diagnóstico. Prácticamente sería el gold standard. El gold estándar definitivo sería la biopsia, pero el gold estándar más usado, porque tiene alta correlación con la presencia no de miocarditis y la resonancia nuclear magnética. En la forma T1 permite visualizar la localización, la actividad y la extensión de la inflamación, o sea, permite ver mucho el edema. Generalmente viene en forma parchada o en forma difusa, pero con mucha imagen de edema. Diferencia formas tempranas de la tardía, ya que podemos ver que el paciente evoluciona de una forma focal a una diseminada a partir de las 2 semanas de inicio de los síntomas. O sea, diferencia. Cuanto más parchada y más edema, más precoz. Cuanto más difusa, menos edema y más fibrosis, más tardía. Además del músculo cardíaco, la resonancia permite evaluar el músculo esquelético así permite ver si no solamente daño del miocardio, sino otros músculos, y aumenta la sensibilidad tanto en las formas inmunológicas, en las formas virales, y es de mucha utilidad. En un estudio considerando como gold estándar a la biopsia endobiomiocárdica, las imágenes de extracción en T1 ofrecieron una sensibilidad del casi del 100% y una gran especificidad. Por eso digo, pues relaciona muy bien con la biopsia y prácticamente la han reemplazado, salvo en casos excepcionales o de investigación. Acá tienen, por ejemplo, una miocarditis aguda, y lo que ven acá, en esta zona, es el edema en T1, el miocardio que está engrosado, y toda esta zona que no es ni subepicárdico ni subendocárdico, es un eje corto del ventrículo izquierdo, esto es el ventrículo derecho, y se ve perfectamente el edema. Y esto es una etapa ya de gadolinio, ¿sí? Donde se ve también, ya en una etapa más tardía, la presencia de fibrosis lineales, ahí, en la etapa más tardía, en un paciente que se está dilatando, ven que ya está mucho más dilatado que el otro, miren lo que es esto, se dilató y es mucho más finito, pero tiene parches o líneas que no son ni subendocárdicas ni subepicárdicas, y eso van a favor de miocarditis y no de enfermedad coronaria. Las técnicas radioisotópicas, rapidito, la mayor utilidad es la gamografía con anticuerpos antimiosina, yo dije marcadas con yodo, pero es con indio, 111, perdónenme.
tiene un problema, muchos falsos positivos y puede ser de utilidad para cuando tenés dudas realizar una biopsia endomiocárdica, porque un SPECT negativo tiene muy baja probabilidad de miocarditis, o sea, tiene muchos falsos positivos, pero no tiene falsos negativos. Igualmente se usa muy poco. La resonancia es tan sensible y tan específica que prácticamente la ha desplazado. ¿Cuándo guardamos la biopsia endomiocárdica? El rechazo de trasplante cardíaco sigue siendo el gold standard porque los demás métodos, sea por anticuerpos, al anticuerpo, sea contra el receptor sobre el trasplante. Si tenemos duda, la única forma es ir a la biopsia, que se hace con un catéter que se mete por vía transyugular, que llega hasta el miocardio. Imagínense qué es lo que pinchan. Entran por el ventrículo derecho. Si pinchan el miocardio, es probable que lo pinchen. Entonces, lo que se suele hacer es pinchar el septum. Primero porque es más grueso, pero aparte, si llega a producir un agujerito, se produce una pequeña comunicación interventricular que se cierra sola. Si ustedes le pinchan el miocardio y van hasta el pericardio, le produce un taponamiento cardíaco y se complica la cosa. Por supuesto que se hacen pocas biopsias, pero el trasplante cardíaco es indicación absoluta. ¿En qué otros casos está indicado? En miocarditis que no responden a nada y que tienen mala evolución, obviamente antes de pensar en la posibilidad de usar inmunosupresores agresivos o de pensar en un trasplante. La miocarditis de células gigantes, bueno, que son una forma autoinmune, que es todo negativo, pero el paciente tiene miocarditis, y uno piensa, como descartó todo el resto, que es una posibilidad, sería una indicación relativa. O sea, nosotros clasificamos a indicaciones en absolutas o relativas. Las únicas absolutas, que serían indicación 1, que están todos de acuerdo, nivel de evidencia A, es el rechazo de trasplante y las miocarditis refractarias con shock cardiogénico es 1A. Miocarditis refractaria sin shock y de células gigantes y indicación 2A. O sea que la mayoría está de acuerdo, pero no es indicación absoluta. Bueno, y hay causas que son muy raras. La toxicidad por doxorubicina generalmente se presume por la clínica, o sea, porque yo estoy dando las drogas para algún tratamiento del cáncer y el paciente evoluciona con progresión y hago resonancia. Excepcionalmente voy a hacer una biopsia, pero cada vez usan menos. Sí, en la amiloidosis está en discusión porque puede ser pronóstica, en la sarcoidosis, en la hemocromatosis, en la fibrosis endomiocárdica, fibrolastosis, Fabry, carcinoide, lesiones por radiación y almacenamiento de glucógeno. Todas estas, y el eosinofílico, olvídense, no pueden olvidarse del rechazo del trasplante cardíaco y de la miocarditis refractaria con shock cardiogénico 1A. Miocarditis refractaria sin shock cardiogénico de células gigantes e indicación 2A, o sea que la mayoría están de acuerdo. Terminamos la primera parte de la clase, ahora les doy unos segundos de descanso y vamos a la segunda parte de la clase, por eso corto, pauso un ratito la grabación. Bueno, después de un segundito de parate, que ustedes lo pueden hacer más largo o más corto, seguimos con la segunda parte de la clase, que es el diagnóstico clínico de las miocardiopatías. Ahora vamos a ver lo que son. Las miocardiopatías son enfermedades del músculo cardíaco de origen genético o adquirido, pero que no tienen ninguna justificación, ninguna relación con enfermedades externas. O sea que en la miocardiopatía lo que predomina es la enfermedad del músculo miocárdico. Algunas son genéticas, algunas son adquiridas, pero la característica es la enfermedad del músculo miocárdico. Y por supuesto no tiene nada que ver con las miocarditis. Las miocarditis son inflamaciones agudas o crónicas del miocardio. Acá son enfermedades propias del miocardio. Muchas de ellas genéticas, la mayoría, pero algunas adquiridas. ¿Por qué adquiridas? O por mutación genética o por determinadas condiciones genéticas que me predisponen a la aparición de la enfermedad miocárdica. Se la clasifica anatomopatológicamente, primero la definimos y después la clasificamos anatomopatológicamente. Son enfermedades específicas del músculo cardíaco producidas por diversas causas y a través de diversos mecanismos, en la cual el deterioro del miocardiocito, del intersticio miocárdico y el citoesqueleto más el endocardio es lo que determina la clínica, el pronóstico
y la evolución del paciente. Se la clasifica en miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica, obstructiva y no obstructiva, y miocardiopatía restrictiva. En la miocardiopatía hipertrófica, que en realidad es la primera que vamos a hablar, predomina la hipertrofia de las paredes cardíacas, en la cual no hay ninguna causa que sobrelleve esta hipertrofia, o sea, no existe sobrecarga hemodinámica, y la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad primaria del miocardio, o sea que no tiene una explicación hemodinámica. Vamos a ver que son la causa genética, predomina la forma familiar hereditaria, pero hay formas aisladas. La miocardiopatía dilatada es la segunda que vamos a hablar, perdón que no esté en orden, que las cavidades se dilatan por daño de la fibra miocárdica, pero no existe una sobrecarga de volumen, no existe un mecanismo. O sea, no es, vos me decís, si no será culpa de una miocarditis de hace muchos años, sí, puede ser, pero lo importante es que para hacer el diagnóstico de miocardiopatía dilatada pura, o sea, primaria, no tiene que haber ninguna sobrecarga de volumen que lleve a la miocardiopatía, ni valvulopatía, ni hipertensión, ni hipervolemia crónica, ni estado hiperdinámico. Se dilata el corazón por un daño de la fibra miocárdica, pero sin sobrecarga de volumen. Y en las miocardiopatías restrictivas, que de las tres son las más raras, o sea, ninguna es muy frecuente, pero la menos frecuente de todas es la restrictiva, por frecuencia sería la hipertrófica, la dilatada y la última la restrictiva. Las fibras miocárdicas son sustituidas por tejido fibroso o infiltradas por materiales extraños. El corazón se torna rígido y se dificulta el llenado ventricular primero y finalmente, cuando avanza más, también la contracción. Vamos a empezar, creo que quedó claro que entonces son enfermedades primarias del músculo cardíaco. El daño está fundamentalmente en el miocardiocito, y nunca tiene que haber una explicación de una causa etiológica hemodinámica, ni tampoco que justifique la aparición de ella. En algunos casos uno puede interferir, deferir la causa, pero generalmente son de causa hereditaria, muchas genéticas, algunas por mutación, otras en forma aislada o de causa familiar. Vamos a empezar por la miocardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad primaria del miocardiocito cardíaco que lleva a la hipertrofia concéntrica, simétrica o asimétrica del ventrículo izquierdo, y esto lleva al daño consecuente, que es dificultar el llenado primero, y cuando va avanzando la enfermedad, mal funcionamiento del músculo y le termina dilatando. Aumenta la incidencia de arritmia, aumenta la incidencia de embolia, aumenta la incidencia de muerte súbita, y por supuesto, finalmente puede producir la muerte por insuficiencia cardíaca. En la miocardiopatía hipertrófica, la hipertrofia puede ser nada más que septal asimétrica. Puede ser de todo el músculo cardíaco, que es la menos frecuente de SOA, o puede ser medio ventricular o apical. Los miocardiocitos, en vez de seguir una forma ordenada, están totalmente desordenados, porque normalmente siguen una forma lineal y helicoidal para darle una contracción coherente. Acá están los miocardiocitos, están desordenados. Hay un disarray, digamos, desarmado de todas las fibras. Y aparte aumenta la fibrosis del intersticio. O sea que lo típico es, anatomopatológicamente, hipertrofia de los miocardiocitos, se ponen más gruesos, están desordenados, más del 20% del ventrículo, si uno lo hiciera, tendría disarray. Hay fibrosis intersticial, hay hipertrofia y hiperplasia de la capa media de las arterias coronarias, puede haber alteración de la válvula mitral estructural y funcional, y la etiología, el 60%, es una mutación en los genes que codifican la proteína del sarcómero miocárdico. Predomina la forma autosómica dominante familiar. Pero puede haber mutaciones aisladas, o sea, que sea también por alteración en la codificación de la proteína del sarcómero,
pero que no tenga historia familiar. Igual cuando uno encuentra una miocardiopatía hipertrófica, lo primero que le tiene que preguntar al paciente si no tuvo algún paciente con corazón grande o con muerte súbita o con alguna causa cardíaca rara. En el 25 a 30% de los casos, el gen que está afectado, esto no lo tienen que saber de memoria, pero para que tengas una idea, ¿sí? Es el gen MIH7 que codifica la cadena pesana de la beta-miosina, la mutación BMIHC. El gen, menos frecuentemente, el gen MIBPC3 que codifica la proteína C fijadora de la miosina. Esto es el 25 a 30% de los casos. Y en el 10% de los casos, los genes afectados son el TNT1, el TNTT13, el TNNI3, el TPN1, el ACTCT1, ven que son todo un lío, yo tampoco me acuerdo de memoria, tengo que leerlo, pero tengo que tener en cuenta que son mutaciones de todos estos genes. Estos codifican la troponina T, la troponina I, la troponina A, troponimiosina y la actina. Todas estas alteraciones llevan a que el músculo se altere. O sea, está claro que 2/3 son de origen familiar, autosómico dominante, y 1/3 no es autosómico, digamos, son de origen genético, pero en formas aisladas. ¿Está claro eso? Primero. Y segundo, que las mutaciones que predominan en un 20 a 30% de los casos, dijimos, que en el gen MIH7, todos se lo van a pedir, el gen MIBPS3, muchos que son los que tienen que ver con la miosina, ¿sí? Y que intervienen en la formación del sarcómero. Mucho más raro, en el 10% de los casos, son los que codifican la troponina T, la troponina I, la tropomiosina A y la actina. Y hay algunas mutaciones que no están reconocidas. Lo que importa cuando uno sospecha una miocardiopatía hipertrófica. El paciente, miren que puede estar perfectamente asintomático y puede ser un hallazgo del examen físico, ¿sí? Puede debutar con una muerte súbita cardíaca. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener muchas arritmias y a veces puede tener también, como hay una forma que es obstructiva, o sea, obstrucción al tracto de salida, pueden tener síncopes y esto pueden llevar a la arritmia. Suelen tener disnea de esfuerzo, o sea, acuérdense que puede estar asintomático. Pueden debutar con una muerte súbita, más frecuentemente, por suerte, la muerte súbita es la disnea de esfuerzo, es el síntoma más frecuente, es secundario a la rigidez del ventrículo por la fibrosis y por la hipertrofia, principalmente es, como dijimos, de esfuerzo. El dolor torácico existe, es atípico y es variable. Puede aparecer en el reposo o puede aparecer en el esfuerzo. Ustedes me dirán, ¿y cómo lo diferencio del dolor coronario? Bueno, justamente, primero que es un dolor atípico, aparece a veces en reposo, aparece a veces en esfuerzo, dura variablemente, y generalmente se acompaña de disnea. Por supuesto, puede ser coronario, pero junto con eso voy a encontrar los hallazgos del examen físico y del resto de los estudios que me van a orientar la miocardiopatía hipertrófica. Sobre todo la historia familiar de ya tener estos síntomas, y el hallazgo del soplo típico que ahora van a ver. El paciente puede referir palpitaciones, y a veces se asocia a mareo y vértigo, por lo que le dije, la obstrucción al tracto de salida puede dar síncope o presíncope. Síncope, poco frecuente, se asocia con aumento de riesgo de muerte súbita de origen cardíaco, y pueden tener, por la rigidez y la dilatación de la aurícula, muchas arritmias supraventriculares y fibrilarse. Cuando se fibrila, el paciente empeora mucho, porque un ventrículo rígido le quito la patada auricular, ¿sí? Y lo más importante del examen físico es un paciente, entonces, que dijimos, que vino asintomático y le encontré un soplo, o vino asintomático, o vino con una muerte súbita cardíaca, lo reviso y tiene cosas que van a favor. Pero muchas veces son síncopes, ojo, pacientes con palpitaciones de esfuerzo, disnea de esfuerzo, dolor torácico atípico, a veces vienen fibrilados, y en el examen físico encuentro un pulso en tienda de campaña. ¿Qué significa?
que el pulso tiene una onda inicial muy rápida que desaparece pronto y después la onda de percusión, que la segunda parte del pulso prácticamente no existe. Por eso se dice que el tienda de campaña, porque tiene la forma como hacían en realidad es iglesia de campaña, como hacían las iglesias de campaña el ejército en la época del siglo pasado. O sea que tiene el palo donde estaba la cruz y después viene la tienda atrás, que es mucho más chata que donde está enganchada la cruz. El pulso se llama digitiforme, sobre todo con el valsalva. O sea, como si fuera un ascenso así y después prácticamente desaparece. Se llama digitiforme porque en el valsalva tiende a desaparecer. Aparte hay, lo importante, cuando yo lo voy a escuchar, encuentro en el mesocardio un soplo sistólico eyectivo, pero cuando yo lo presumo, lo que tengo que hacer un valsalva. Y el diagnóstico clínico, por supuesto que después usar exámenes complementarios para confirmarlo. Pero yo lo presumo por los síntomas, por la historia familiar, por los síncopes, por la arritmia, pero también porque el soplo que el paciente tiene, cuando yo le hago hacer el valsalva, se duplica. ¿Por qué? Porque el valsalva aumenta la contractividad y disminuye el entorno venoso. Por el tanto, la obstrucción es mucho mayor. Y el soplo, que gradiente por la obstrucción sube, digamos, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, hay un gradiente capaz que es de 30, 40 milímetros de mercurio en el valsalva. Por el aumento de la contractilidad y el menor retorno venoso, se te va a 80 o 90. Entonces el soplo aumenta muy significativamente. Se escucha mejor en mesocardio porque es del tracto de salida y no es de la válvula aórtica. ¿Está clarito? Para el diagnóstico es importante la identificación temprana, por la historia familiar, por la clínica y fundamentalmente por el pulso y por el soplo. ¿Sí? A todo lo que yo lo presumo le puedo hacer un estudio genético, primero, bueno, interrogar la historia familiar y hacer el estudio genético que me lo confirma. Hay que evaluarlo clínicamente, historia clínica y examen físico, hay que hacerle un electrocardiograma que es típico, ahora lo van a ver, un ecocardiograma que también suele ser típico, y cuando tengo dudas de resonancia nuclear magnética que me define el diagnóstico. El electrocardiograma muestra típicamente mucha hipertrofia del ventrículo izquierdo, como ven en el CB2, pero con la presencia de ondas Q. O sea, es un electro raro porque muestra hipertrofia, le hablo sobre todo de la clásica, que es la del, ¿cómo se llama? La hipertrofia predominio asimétrica septal, o miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el tracto de salida. En la medio ventricular generalmente se ve más hipertrofia y cambios de la T, y en la de la punta ahora van a ver que se ve lo mismo, pero predomina más en B1, B2, y en la global es todo el ventrículo, de B1 a B6 en el plano horizontal, pero esto lo que tiene de llamativo es que tiene mucho voltaje, aunque no del todo, sobre todo en las horizontales, pero tiene también ondas Q. O sea, como yo tengo hipertrofia, con la aparición de ondas Q y un soplo que aumenta mucho con la inspiración profunda en el mesocardio, ojo que puede ser tranquilamente una miocardiopatía hipertrófica. O sea, onda Q de pseudonecrosis, sobre todo ¿en dónde? En cada ínfero lateral. Hipertrofia ventricular, ondas T negativas, bloqueo de rama pueden aparecer también, fundamentalmente rama izquierda, QT largo o preexcitación, porque hay una asociación entre miocardiopatía hipertrófica, casi un tercio tiene síndrome de preexcitación, o sea que tiene alguna forma de Wolff-Parkinson-White o similar, o sea, están predispuestos a las arritmias. Y el QT largo está dado porque la represión se prolonga. Es uno de los motivos por el cual aumenta la incidencia de arritmias graves y muerte súbita. El electro que les mostré anterior era 1, pero este es típico de una miocarditis hipertrófica global, obstructiva o no obstructiva. Miren los voltajes de D1 y ABL, que son muy llamativos con T negativas, y miren lo que es esto. Ustedes se pueden confundir perfectamente con una isquemia. Miren lo que es B1, B2 no, pero B3, B4, B5 y B6. ¿Ven lo que es? Pero con una gran hipertrofia. Cuando es tan difuso y con tanta hipertrofia,
puede ser isquémico, pero el primer diagnóstico que uno tiene que descartar es miocardiopatía hipertrófica. Ojo que acá hay una cierta forma de isquemia, porque la miocardiopatía hipertrófica tiene tanta masa ventricular que se produce una isquemia subendocárdica. ¿Por qué? Porque no alcanza la irrigación, o sea, es tanta la masa ventricular que no alcanza el flujo coronario a cubrir todo digamos, el periodo, la irrigación de todo el miocardio más profundo, que es el que está menos irrigado. ¿Qué pasa con el ecocardiograma? Que dijimos que, bueno, permite ver la hipertrofia de ventrículo izquierdo a predominio del septum interventricular. Puede ser, por supuesto, global, en la forma más común, que es la simétrica, predomina el septum, sobre todo basal o global puede ser, pero aparte tiene una característica que es un reticulado o un vidrio esmerilado. Se llama reticular centellante o el vidrio esmerilado. O sea, es como está moteado el eco. Es un eco viejo y feo, ahora vamos a mostrar uno mejor. Pero está como moteado el ventrículo. Acá lo tienen en movimiento, ¿sí? Y ven cómo, mira, acá hay hipertrofia, pero ¿dónde predomina? Francamente en el septum. Ven que tiene como un moteado, un reticulado, pero aparte hay otra cosa que es importante, que habla de la obstrucción. No se ve el tracto de salida, porque estas son 4 cámaras, pero miren lo que le pasa a la válvula mitral. Existe lo que llamamos movimiento anterior sistólico. Durante la sístole, el jet que provoca la obstrucción al tracto de salida produce un efecto Venturi y la chupa, y produce un movimiento anterior sistólico, o sea que aparte puede llevar durante la sístole a un cierto grado de insuficiencia mitral secundaria. ¿Está bien? Todo esto ayuda con el eco para decir que tiene una miocardiopatía hipertrófica, asimétrica obstructiva, o, ¿cómo se llama?, que es miocardiopatía hipertrófica obstructiva o asimétrica. Y ahí tienen, cuando hacen el Doppler, en el mismo paciente, no es muy buena la imagen, perdónenme, pero es la que tenía a mano, ahí se ve que el momento que eyecta, acá está haciendo la eyección, cuanto más colorado, más velocidad, se produce una gran velocidad. Este es un paciente que tiene una miocardia hipertrófica mesoventricular, y donde se produce el gran aumento de la velocidad es en la mesosístole por obstrucción. Perdón, en la sístole, pero en la región mesoventricular por la gran obstrucción que tiene este paciente. Y este es mucho más raro, pero es la imagen típica, la miocardiopatía hipertrófica, que no es frecuente, es muy rara, pero que es de predominio apical, se ve más en los orientales, o sea, en la zona de China y Japón, independientemente del coronavirus, para hacerlo un poco más divertido. Tiene la imagen que se llama de pique. ¿Qué es pique? ¿Se acuerdan? Si se fijan, tiene la forma. El pique es la espada del naipe francés, el pique. ¿Ven? Como que tuviera una base y la forma del pique. Tengan en cuenta que no es común, pero se llama imagen de pique de miocardiopatía hipertrófica obliterativa apical. No produce obstrucción, pero sí produce arritmias y puede producir trombosis. ¿Qué pasa entonces hasta ahora? La clínica, el electro y el eco prácticamente me hace el diagnóstico en el 95% de los casos. ¿Cómo lo confirmo y cómo descarto las dudas? Con una resonancia nuclear magnética. Esta se hace con gadolinio y por el método de realce tardío. Detecta cicatrices miocárdicas en forma de parches por necrosis, fibrosis miocárdica focal de origen no isquémico. O sea, el paciente tiene muchas zonas de fibrosis y de necrosis, pero sigue en un patrón, que no hay edema, sino que hay fibrosis distribuida en forma focal, no en forma difusa en todo el miocardio. Sobre todo en la zona que está el tejido, la zona hipertrófica. Acá tienen, ven, realce tardío, realce tardío, realce tardío, realce tardío, realce tardío, distribuidos por todo el miocardio, miren. Acá en forma focal, acá en forma más difusa, ¿por qué? Porque esta es una forma de hipertrofia global, y esta es la forma ya medio dilatada, y esta es una forma más de hipertrofia medio ventricular, septal. Patrón focal en septum inferior, patrón bifocal de unión de ambos ventrículos, patrón multifocal en diferentes segmentos del ventrículo izquierdo, patrón difuso con una larga extensión del radio trazador. Y acá tienen lo mismo, una imagen un poco mejor,
donde se ve la hipertrofia grosera de la pared anterior y del septum, miren lo que es, y acá ven lo mismo, la hipertrofia asimétrica, pero ven el aumento del trabeculado y la tendencia a la dilatación. Acá ven la hipertrofia septal, ven la hipertrofia de los músculos papilares, ¿sí? Y ven también, como esto si lo pondríamos en movimiento, ven la distancia, o sea, pueden llegar a calcular el gradiente que se produce en el septum interventricular. ¿Cuál es la historia? O sea, que hasta ahora, con el eco-Doppler, la clínica, y el electro, los 25% del diagnóstico. Si le agregamos la cardioresonancia, es prácticamente el 100% del diagnóstico. Y hacemos el diagnóstico. Es la forma de estudiar al paciente. Presumirlo, hacerle el electro, hacerle el eco, y ya con eso está el diagnóstico generalmente, y se trata. Si tenés dudas, si querés ponerle el rótulo definitivo, le haces una resonancia magnética. ¿Qué otro estudio le haría? Yo que les dije, que aumenta la incidencia de arritmia ventricular y muerte súbita, también de fibrilación. Entonces no es de mala costumbre, si la persona está con ritmo sinusal, pero tiene historia familiar de muerte súbita, hacerle también Holter seriados para ver si no tiene tendencia a la arritmia. Igual de tratamiento vamos a hablar de lo que viene. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Es muy variable. Es peor y hay mayor riesgo de muerte súbita en pacientes con historia familiar de ello, en los jóvenes y el excesivo esfuerzo físico. O sea, la historia natural es muy variable, pero ¿quién tiene el peor pronóstico y hace más muerte súbita? Los que tienen historia familiar de ya haberla hecho, perdón, me estoy acomodando, los que son muy jóvenes en el momento del diagnóstico y los que hacen mucho esfuerzo físico. Por eso, muchos de los que hacen muerte súbita en el deporte tienen cardiopatía hipertrófica. No son los únicos, pero sí hay que tenerlo en cuenta. No relacionado con la severidad de los signos físicos o la obstrucción subvalvular. O sea que no hay obstrucción estricta entre la muerte súbita y grado de obstrucción. Sí con la historia familiar, sí que es muy joven y que hace mucho esfuerzo físico. ¿Está claro? Ahí terminaríamos con la miocardiopatía hipertrófica. Y vamos a la miocardiopatía dilatada primaria. Enfermedad primaria del músculo cardíaco, repasamos la definición, que afecta al ventrículo izquierdo, predominantemente, por supuesto que después puede afectar el ventrículo derecho, pero ya por un mecanismo de sobrecarga y cursa con dilatación y disfunción sistólica predominante. Este es un ventrículo normal, corazón normal, y este es un ventrículo de miocardiopatía dilatada idiopática, o sea, primaria, donde hay una dilatación del ventrículo sin una hipertrofia que lo acompañe, o sea, hay una disociación entre el grado de hipertrofia y el grado de dilatación. Por supuesto, hay mala función sistólica. Acá es familiar también, pero con una incidencia menor todavía. ¿Se acuerdan que dijimos que la hipertrófica más o menos el 60% de causa familiar? Bueno, acá la incidencia familiar está en un 30 y un 50% de los casos. Se han descrito más de, igual hay formas aisladas, ¿no? Que no son familiares, como se darán cuenta. Casi la mitad no son familiares, pero son miocardiopatías dilatadas primarias. Para que sea primaria, por supuesto, hay que descartar todas las etiologías posibles previamente. Isquémico y otra causa. Más de 25 genes diferentes relacionados con las proteínas del sarcómero. Son un grupo heterogéneo de trastornos genéticos. Hay un 23% que son autosómicas dominantes, ahí los casos familiares se pueden ver bien. Están ligadas al cromosoma X en un 5%, o sea que algunas son transmitidas por las mujeres y padecidas por el hombre, igual son un 5%. Hay formas autosómicas recesivas. Cada que vea que la forma genética, si bien es predominante, es muy heterogénea. Un tercio a la mitad son familiares, otros no son familiares, la mayoría son relacionados con el sarcómero, pero es muy heterogéneo. El 23% autosómica dominante, ligados al sexo y transmitidos por las mujeres y padecidos por el hombre el 5%, y autosómica recesiva un porcentaje menor. Hay infecciones que la predisponen, pero que son desconocidas, cuando yo ya la encuentro ya no sabemos si la tuvo o no la tuvo,
y hay trastornos metabólicos crónicos que también predisponen a la miocardiopatía dilatada. Y algunos agentes tóxicos también. Lo que pasa es que yo no sé si eso ya actuó, ya dañó y ya quedó. Si yo no puedo encontrar la causa, me tengo que quedar con que la miocardiopatía dilatada es genética o idiopática. ¿Cómo es la fisiopatología? Aumenta el tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo y disminuye la contractilidad. Esto disminuye el volumen sistólico, la fracción de sección siempre menor del 40%, y aumenta el volumen diastólico. Esto me lleva a un círculo vicioso en el cual, cuanto más dilato, peor función tengo, aumento más el volumen diastólico y vuelvo a aumentar el tamaño de la cavidad y a empeorar la función. Que me lleva, si no trato nada, a la muerte por insuficiencia cardíaca o por arritmias, muerte súbita. Manifestaciones clínicas son variables, acá las tienen, mire. Disnea, debilidad, cansancio, ¿por qué? Por bajo volumen minuto, palpitaciones por arritmias asociadas, embolia sistémica o muerte súbita, porque son ventrículos que, como dije antes, bueno, como tienen mala función rémora, pueden producir embolias, también producir arritmias con muerte súbita, la fatiga referida ya no como falta de fuerza, sino como cansancio, dolor torácico inespecífico, aunque no es frecuente, y arritmias como la FA, que es la más frecuente de todas. Y se produce un círculo vicioso que va aumentando y va llevando al paciente a la insuficiencia cardíaca. Entonces la mayoría se manifiesta por signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero cuando lo voy a estudiar no le encuentro ninguna causa, excepto la familiar cuando la encuentro, o no le encuentro nada. Si hago un estudio genético, a veces le encuentro algo, pero a veces tiene sentido, a veces no. Si hay historia familiar, tiene sentido, si no es discutible. Lo que descarto otras causas para quedarme con lo genético. El electrocardiograma puede ser normal al inicio, pero generalmente tiene cambios en la onda T. Cuando hay mucha fibrosis en las etapas tardías puede haber ondas Q, pero difusas. Generalmente hay bloqueo de rama izquierda porque se daña mucho el mecanismo de conducción del His-Purkinje. Puede haber taquicardia sinusal y supraventricular, obviamente FA porque se va dilatando el ventrículo, dilata la aurícula. Acá tienen un electrotípico, ven que es bien de enfermedad miocárdica, ya está en una etapa avanzada, no es el normal. Es el que tiene bloqueo de rama izquierda, todo bien mellado, bien ancho, muy ancho, y tiene mucha melladura, lo cual habla de un bloqueo de rama izquierda de tipo parietal, está muy enfermo el músculo. Acá no se ve, pero puede tener taquicardia o fibrilación. Acá está, en principio, el ritmo sinusal. ¿Y qué pasa con la radiografía de tórax? Hay una cardiomegalia global. O sea, como ven acá que está dilatado el ventrículo izquierdo, pero también está elevada la punta, o sea que está dilatado el ventrículo derecho. Y está dilatada la aurícula derecha, pero acá ven un doble contorno que iría a favor que está dilatado el ventrículo izquierdo. Y aparte tienen hilios congestivos, y bueno, la aorta es pequeña y la pulmonar está saliente. Cardiomegalia global. ¿Qué pasa con el eco? El eco también es por el sello. ¿Por qué? Porque ¿qué encuentra el eco? El eco encuentra, obviamente, un ventrículo derecho y aurícula derecha que se dilatan pero en etapa tardía, pero tiene un ventrículo izquierdo muy dilatado, ¿sí? El diámetro diastólico generalmente mayor a 60 milímetros y corregido por la superficie corporal igual. Tiene una fracción de sección que siempre, por definición, digamos, es menor del 50, pero generalmente menor del 40%. Y la dilatación de la cavidad izquierda supera más de un 12% lo que es la población normal, independientemente de superficie corporal. O sea, que con una paciente con insuficiencia cardíaca que tiene, o con signos que avalan esto, o de arritmias, que tienen un VI muy dilatado y con poca hipertrofia, mucho compromiso del VI, menos compromiso del VD en la etapa inicial, puede tener fibrilación, puede tener disnea, puede tener palpitaciones, pero tienen un eco, tienen un electro con mucho bloqueo de rama izquierda, muchos trastornos de la conducción, T muy negativas, y cuando vas a ver la placa de cardiomegalia global, y vos tenés un eco que muestra un músculo no hipertrófico dilatado global, bueno, el primer diagnóstico es que uno tiene una miocardiopatía dilatada. Si tiene alguna duda, les puedo hacer también una resonancia, y la resonancia lo que me va a determinar, que acá no lo puse, es la existencia de fibrosis difusa
y no hay la evidencia de ninguna, digamos, ninguna causa estructural que me justifique esta dilatación. No hay enfermedad regional coronaria, no hay hipertrofia, no hay valvulopatías, o sea que entre el eco y eventualmente la resonancia le pongo el sello y la historia familiar de miocardiopatía dilatada primaria o idiopática. A veces puede haber historia previa de miocarditis, pero eso es un porcentaje pequeño. Pero, ¿quiénes son de peor pronóstico? Los ancianos. Más de 70 años, mal pronóstico. Los que tienen peor clase funcional, 3-4, o sea, cuando vienen a la consulta están muy sintomáticos. Que tienen una fracción de sección no menor al 40, ni al 50, que son leve la del 50, moderada la del 40, sino severa, menor al 35%. Etiologías de bajo, digamos, y bueno, y después hay algunas que pueden haber sido periparto que no se dieron cuenta, que son de bajo riesgo, de riesgo intermedio, las que son de causa idiopática o por miocarditis, y virales, abuso de droga, hipertensos pasados, etcétera, son de alto riesgo. Bueno, si tiene una historia de HIV, necróticas, infiltrativas, son de alto riesgo. No esto habla de miocardiopatía en general. La miocardiopatía idiopática en general tiene mal pronóstico cuando tiene muy baja fracción de eyección, muchos síntomas y son muy viejos. Entre las etiologías, la idiopática es de riesgo intermedio. Si tuvo miocarditis, también. Ahora, si la causa de la dilatación no se confunde y fue el HIV, infiltrativas, periparto o isquémico, ahí sí aumenta el riesgo, disminuye el riesgo. ¿Está claro? Miren que la miocardiopatía dilatada tiene alta incidencia de muerte súbita, igual que la hipertrófica. En el caso de la dilatada, la muerte súbita es mayor todavía que la hipertrófica y representa el 30-50% de las muertes. 50% de esas muertes son por taquiarritmias y 50% por bradiarritmias, embolia de pulmón, o digamos, arritmias ventriculares, quise decir, y 50% por bradiarritmia, embolia de pulmón, o sistémica y acción electromecánica con asistolia. La causa más frecuente son las arritmias ventriculares malignas, taquicardia ventricular sostenida, taquicardia, torsión de punta, fibrilación ventricular. Y como acá tienen un ejemplo, donde tienen, por eso hay que hacerle a estos pacientes también el cáncer de Holter, cuando uno presume que tiene riesgo de muerte súbita y muy mala función, donde se ve que el paciente tiene, bueno, patología, acá tienen, ven, tienen de 1, de 2, de 3, donde ven que ya hay mucho ensantamiento del QRS y ondas Q patológicas por fibrosis, pero este paciente tiene taquicardia ventricular no sostenida, mucha variabilidad de la frecuencia cardíaca y todo eso aumenta la chance de que el paciente presente muerte súbita. Es un ejemplo, no es que lo que decimos en el caso, pero hay que tener en cuenta que se mueren por muerte súbita. ¿Está claro? Resumiendo esta última etapa, las miocardiopatías de causa dilatada, para que sean primarias, propias del músculo cardíaco, tengo que descartar. Todas las otras causas tienen que ser fundamentalmente de causa. O sea, no tiene que haber ninguna historia previa, rara vez puede haber alguna miocarditis, pero en general no hay historia de nada. Ya estamos en una etapa avanzada, el paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, tiene un corazón muy dilatado, tanto por la semiología, por la placa, por el electro muestra mucho bloqueo de rama, puede haber arritmias, pero el paciente tiene, aparte de esto, un eco que muestra muy mala función, muy mala, o sea, poca hipertrofia, mucha dilatación, baja fracción de eyección, tiene una resonancia con mucha fibrosis y tiene alta incidencia de muerte súbita, por eso conviene siempre a estos pacientes, aparte de tratarlos y evaluar si no van a tener requerimientos, tratar la insuficiencia cardíaca, que no es el tema de ahora, pero descartar que no tengan, como tiene mayor predisposición a la arritmia ventricular, que no tengan aquella que las predispone. ¿Qué es la miocardiopatía restrictiva? Que es la última de todas, también es una enfermedad propia del músculo cardíaco, sea de causa genética o sea por infiltración del miocardio. En este caso, a diferencia de las otras, es más frecuente en la infiltración del miocardio. Lo típico es la rigidez del miocardio, por depósito de materiales extraños que sustituyen a las fibras miocárdicas. Es poco frecuente, por suerte,
están asociadas con una alta morbimortalidad. O sea, los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica y dilatada tienen mala calidad de vida y tienen mal pronóstico, pero tienen mucho peor todavía, muchos síntomas, muy difícil de tratar y mucha mortalidad lo que tienen miocardiopatía restrictiva. Hay una restricción al llenado ventricular con un aumento de la presión diastólica y de fin de diástole. O sea, póngale una miocardiopatía restrictiva por infiltración, lo típico es que el llenado ventricular, en vez de ser normal, es un llenado rápido que se detiene bruscamente y rápidamente se aumenta la presión diastólica. Por lo tanto, el llenado ventricular es muy limitado y el paciente tiene muchos síntomas por insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, ¿sí? ¿Qué tipo de miocardiopatía restrictivas conocemos? Infiltrativa. La más común de todas es la amiloidosis. O sea, cuando uno tiene una miocardiopatía restrictiva, lo primero que tiene que pensar por incidencia en la amiloidosis. La amiloidosis puede ser primaria, o sea, en la cual hay nada más que luego la enfermedad fundamentalmente la amiloidosis, y ahí predomina el compromiso y el depósito cardíaco, por eso uno tiene que tenerla presente cuando tiene formas infiltrativas, o también puede ser familiar, pero también puede ser secundarias a enfermedades hematológicas. Ahí el compromiso cardíaco es un poco menor. Igual no es el tema para la tarde de hoy, pero les explico la más frecuente de todas las miocardiopatías restrictivas. La miocardiopatía por depósito es la hemocromatosis. Acá hay un trastorno genético del metabolismo del hierro que se va depositando hierro a nivel cardíaco y va provocando la fibrosis y la rigidez del miocardio. Y en la miocardiopatía restrictiva, la tercera forma, que es la menos frecuente, pero bueno, sería la que no es por un mecanismo infiltrativo ni por depósito, es la fibrosis endomiocárdica. Acá, como consecuencia, porque es la endocarditis de Leffler, del aumento de los eosinófilos, sea de causa parasitaria o de causa idiopática, como la hiperosinofilia idiopática, se produce por efecto tóxico de los eosinófilos un daño del endomiocardio que va llevando a la trombosis regional, que después se organiza y va a la fibrosis. Y va provocando como una coraza en todo el endocardio, hasta el miocardio, que lleva a lo que se llama la endocarditis de Leffler, que es una forma de miocardiopatía restrictiva grave. Para que vean todas las causas de miocardiopatía restrictiva, yo les dije las más frecuentes, ¿ven? Tienen no infiltrativas, idiopática, familiar, esclerodermia, pseudosarcoma elástico, diabética, igual son raras. Infiltrativas, por lejos, la amiloidosis, pero pueden ser también sarcoidosis, es rara, generalmente da trastornos más de tipo de la conducción, pero bueno, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Harler, infiltración grasa. Enfermedad de depósito, la más frecuente de todas es la hemocromatosis, pero ojo con el Fabry, que es una enfermedad hereditaria que también lo puede dar. Y depósito de glicógeno es más raro. Y la endocardiofibrosis es primaria, pero puede ser síndrome hipereosinofílico, enfermedad carcinoide del corazón, cáncer metastásico, irradiación, actualmente es muy raro, drogas como las traciclinas o drogas como la serotonina, betisergida, mercurio, ergotamina y busulfán. Son raras igual. Cuando uno tiene una miocardiopatía restrictiva, lo primero que uno piensa es la infiltrativa y la amiloidosis. No se olvida de las demás. Después va las de depósito, hemocromatosis y enfermedad de Fabry, se puede diagnosticar todo por la clínica, y finalmente, obviamente, con los análisis uno puede ver los antecedentes si tiene una forma de hiperosinofilia, endomiocárdica o las causas raras de las drogas. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas? Como le dije, es un pronóstico muy malo y muy sintomático. El paciente arranca muy sintomático, te viene con una disnea infernal, un corazón que puede estar un poco más o un poco menos agrandado de acuerdo a la causa, que generalmente no está muy dilatado, está más bien hipertrófico, es una pseudohipertrofia, porque lo que tiene es depósito o infiltración, y el paciente está muy disneico. Digamos, se cansa muy fácilmente porque tiene bajo volumen minuto,
puede tener dolores torácicos inespecíficos, y como tiene no solamente disnea, sino mucha insuficiencia cardíaca derecha, suelen tener hepatomegalia y edemas. ¿Está claro? Insuficiencia cardíaca global. Está muy sintomático. Tiene gran cansancio, mucha disnea, dolores inespecíficos, hepatomegalia y demás. Lo más típico de la amiloidosis, que es la más frecuente de todas, es que hay una pseudohipertrofia, hay disfunción diastólica, pero también hay disfunción sistólica, porque la infiltración del amiloide, el tejido miocárdico, da un aspecto, digamos, da un mayor funcionamiento, hay muchos arritmias, trastornos de la conducción, y hay tendencia a la hipertensión ortostática, porque la amiloidosis cardíaca también infiltra los nervios periféricos y puede producir trastornos en la regulación del sistema nervioso autónomo. Produce disautonomía. Acá tienen un electrocardiograma donde hay microvoltaje, lo más típico es microvoltaje, la FA y los pseudonecrosis. ¿Por qué? Porque hay como zona de tejido reemplazado por el amiloide. O sea, lo típico del electro, le repaso. Microvoltaje. Puede estar sinusal, pero predomina la fibrilación auricular. Y aparte de eso, pseudonecrosis por la infiltración. Por supuesto que cuando uno piensa en esto, lo primero que hace es que le pide un eco y tiene una imagen típica, que es la hipertrofia, y aparte de la hipertrofia tiene una imagen también de hiperecogenicidad heterogénea, que el ecografista enseguida se da cuenta que tenés una amiloidosis. Si quedan dudas, por supuesto que se puede hacer la búsqueda de esto, estoy diciendo para que lo razonen clínicamente, el amiloide, en la grasa abdominal, o más molesto en el tejido rectal, ahí se busca amiloide, y por supuesto también sirve la cardioresonancia, que también da imágenes bastante típicas. La hemocromatosis es una enfermedad por depósito de hierro producido por historia familiar de un déficit en el metabolismo del hierro. El hierro se absorbe, pero no se puede eliminar. Entonces se va acumulando en el organismo y eso va dañando varias cosas. Aumenta el hematocrito, aumenta la ferritina, hay hepatopatía secundaria, hay resistencia a la insulina por depósitos, la diabetes bronceada, se deposita en la piel, se deposita en el páncreas. Hay fotosensibilidad, cuando el paciente se broncea, queda bronceado mucho tiempo. El diagnóstico se hace por la clínica de antecedentes familiares, disnea, cansancio, todo lo que vimos, ferritina aumentada, compromiso hepático de tipo fibrótico, resistencia a la insulina, bronceado. El laboratorio es típico la ferritina, pero altísima, normal es 150, 200, de valores muy altos. Aumento del hierro hepático y posterior cirrosis. Lo que más se asegura para detectar esto es la resonancia nuclear magnética, que con T2 estrella, que es una forma nueva de resonancia de las que son digamos, de tercera generación, que permite calcular la cantidad de hierro hepático. Antiguamente había que buscar el hierro en el hígado, aparte de la ferritina, mediante la biopsia del hígado. Ahora no hace falta, con la T2 estrella lo podés calcular. Eventual biopsia hepática y cardíaca en casos dudosos. Y el estudio genético es muy útil, porque hay genes que prácticamente te ponen el rótulo, es casi siempre hereditaria. Por supuesto, si uno la agarra precozmente, eliminando el hierro, van a ver del año que viene, se puede mejorar muy bien. Y la forma más fácil de eliminar el hierro es sangrando, sacando sangre. Por eso las mujeres también la tienen, pero lo sufren muy tarde, más tarde que el hombre. ¿Por qué? Porque tienen menstruaciones, el hombre consume por la actividad muscular, pero mucho menos. Un hecho filosófico para que se den una idea, yo tengo sentidos pirulo, tengo hemocromatosis, pero de una forma genética liviana, Dios me quiere acá, lo detecté, me hago sangrías hace 3 años y estoy perfecto, no tengo daño hepático, no tengo daño de ningún lado, ni del corazón. Obviamente me tengo que controlar, pero les quiero decir que cuando la detectan tardíamente están jorobados, por eso hay que pensar en ella y hacer el diagnóstico familiar. Igual el tema del tratamiento para el año que viene. Bueno, muchas gracias por su atención, ahí le dejo mi email,
le voy a contestar por mail, a veces no tengo tiempo. Y le dejo el WhatsApp porque no tengo ningún problema que me hagan preguntas de las cosas que no le quedaron claras por WhatsApp. O sea, ustedes anotan ese número, me dicen, doctor, yo soy de la cuarta cátedra, tengo una duda de su clase, me la mandan y con tiempo le prometo que se las contesto. Espero que haya sido llevadero, sigan llevando bien esta cuarentena, cuídense, aunque son grupos de bajo riesgo, ya lo sé, pero cuiden a sus padres y a sus abuelos, y bueno, saludos, y yo estoy grabando un día sábado, digamos, antes de que ustedes reciban la clase, buen fin de semana atrasado. Hasta luego.